Muy bien, hemos iniciado la grabación del día de hoy. En esta grabación vamos a dar una revisión sobre algunas interpretaciones del modelo de Goodwin, ¿no? Recuerden que nosotros en los videos anteriores ya hemos completado la revisión del modelo, ¿sí? E incluso en la última clase, en el último video, ya hicimos un análisis de cuánto duran aproximadamente los ciclos en el caso, por ejemplo, de Francia, ¿sí? Desde aquí voy a retomar. Entonces nosotros ya vimos una serie de cálculos, hicimos ya en matemática prácticamente todo el análisis del modelo de Goodwin para el caso de Francia, ¿sí? Y lo más crucial para mí mencionarles que ya quedó planteado un ejercicio para que lo realicen ustedes. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que había planteado? Solo por recapitular, que todo lo que yo he hecho para el caso de Francia, ustedes traten de hacerlo para los demás países estudiados por Gracel y Maheshwari. Para eso ustedes tienen este documento que está aquí, este enlace, ¿sí? Que, a ver, pongamos la presentación. En ese enlace ustedes tienen acceso a el documento en matemática, ¿sí? Que está ya listo, el modelo de Goodwin, en donde simplemente después de dar clic le dan en descargar, ¿sí? Y podrán tener el archivo con todos los comandos del modelo de Goodwin en matemática. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, ustedes lo descargan, en este caso está un poquito... Ya, ahí está. Se descargan el archivo, se entiende que deben tener instalado matemática y cuando lo abran, inmediatamente les va a salir todos los comandos de lo de Goodwin para que ustedes puedan hacer el trabajo, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que están todos los comandos ya tal como hemos visto en clase, ¿sí? Ya hemos explicado cada uno de estos comandos. Probablemente les voy a incluir un anexo matemático, que ese sí ya es totalmente opcional, solo para poder ver cómo se demuestra matemáticamente la existencia de ciclos, ¿ya? Que eso es a través de algunas cuestiones un poquito más avanzadas, pero eso les voy a dejar como un anexo opcional. Quien quiere lo revisa, quien no desee no lo revisa. Pero lo importante es qué cosa, que con ese archivo ustedes tienen por favor que hacer lo siguiente. Tienen que hacer los cambios necesarios para estudiar otros países, ¿no? Como por ejemplo Estados Unidos, ya digamos, por poner el que está aquí en la pantalla. Entonces tienen que calcular todo, ¿no? Las constantes, sacar las soluciones, ver el punto de equilibrio y en general hacer el gráfico completo. Por el gráfico completo nos referimos a este grafiquito en donde está todo, ¿no? O sea, aquí pueden ver que están todos estos elementos. Entonces, lo que se les pide es que ustedes intenten hacer exactamente lo mismo, pero para otro país que no sea Francia. Y también se les pide revisar cuánto duran los ciclos. O sea, traten ustedes de estimar por su cuenta eso y comparar con los resultados de la tabla 2 de Gracel y Maheshwari, porque recuerden que en la tabla 2 de estos autores está presentado, ¿sí? En la tabla 2 que está por aquí también en las láminas, para no abrir el archivo, aquí. Entonces, en esta tabla 2 la última columna, sí es la columna que indica cuánto duran los ciclos. En el caso de Francia, más o menos 21 años. Sí tenemos una ligera falla de decimales, pero en términos gruesos estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que se les pide, colegas? Que ustedes escojan otros países y hagan el mismo procedimiento y de paso verifiquen si lo que ustedes sacan como la duración del ciclo más o menos se aproxima. Entonces, así muy rápido quiero darles una guía de cómo hacer eso, ¿no? Cómo se tendría que hacer. Una vez que ustedes se descargan, perdón, una vez que ustedes se descargan el archivo de matemática, ¿sí? Eh, hay una parte teórica que ustedes no tienen por qué tocar. ¿Ya? Hay una parte que son las ecuaciones teóricas, perdón, las ecuaciones teóricas del modelo que van desde la ecuación 1 hasta, digamos, la ecuación, em, hasta la ecuación 14 y las constantes. ¿Sí? Hasta donde dice versión numérica del modelo. Todo lo que es previo a versión numérica del modelo, ustedes simplemente lo cargan. ¿Cómo se carga? Recuerden, dan clic en cada línea, Shift Enter. ¿Sí? Entonces limpiamos todo y luego cargamos las ecuaciones. Déjenme mover mi panel de herramientas ahí. Entonces vamos cargando todas las ecuaciones hasta la ecuación 14 y las constantes. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que tendrían que hacer, porque si no, no les va a dar resultados. Ya, ecuación 14 y también todo lo que tenga que ver con estas constantes.
Las simplificaciones y hasta ahí. Eso sería lo primero que ustedes tendrían que hacer, cargar todo esto sin cambiar nada, puesto que es la teoría no cambia. Aquí es donde empieza el cambio. Donde ustedes ven que dice parámetros Francia, ustedes tendrían que cambiar por parámetros, digamos, Alemania, ¿ya? Y en vez de poner estos valores para los parámetros, que son los de Francia, ¿qué tendrían que hacer? Buscar en las láminas, aquí están, en este cuadrito, cuáles son los parámetros para Alemania. En este caso, Alemania está justo abajito de Francia, y estos serían los parámetros. Entonces tienen que ir reconociendo. Alfa es, por ejemplo, 0,028. Entonces en el documento tienen que cambiar alfa y poner alfa 0,028. Em, Beta es 0,006. Entonces buscan beta y le ponen 0,006. Y así, con todos los parámetros, ¿no? La tasa de precisión delta es 0,036. Delta 0,036. Sigma, la relación capital-producto es 3,367. Sigma 3,367. ¿Ya? Gamma es 0,705. Recuerden que en gamma nos olvidamos del menos, ¿sí? 0,705. En gamma 0,705. Y en Rho es 0,753. 0,753. Y la S es 0,735. 0,735. Entonces, ustedes harían ese primer cambio, o sea, en vez de poner parámetros Francia, pueden poner parámetros Alemania y cambiarían estos valores, ¿sí? Para Alemania. Luego de eso, igualmente aquí en vez de constantes Francia, pueden poner constantes Alemania, ¿ya? Y empiezan a correr, ¿no? Le empiezan a hacer los cambios, empiezan a correr. Aquí también, obviamente, solo tengan cuidado de eso, ¿no? Si hacen el cambio en todos los lugares donde dice Francia, tendrían que cambiar por el otro país que escojan, ¿ya? Alemania. Ya, entonces aquí estarían los cálculos para Alemania. Entonces, igual, donde dice parámetros Francia, tendrían que ustedes poner parámetros Alemania, ¿sí? Y si se fijan, el resto ya no es tan necesario cambiar, ¿sí? Por ahí hay algunas cositas que hay que hacer este mismo cambio. Y después ustedes tienen que ir haciendo el resto de cálculos, ¿sí? Que en muchas cosas casi no hay que cambiar nada de los comandos. Tal vez haya que hacer algunos ajustes pequeños. Ya, eso ya les dejo a ustedes. Entonces, si ven, ¿no? Donde hay parámetros Francia, sí, obviamente van a tener que cambiar Francia por Alemania. Entonces, ese es el trabajo que les pongo como reto. Ya les dejo el documento completo, ¿sí? Este de aquí ya no me sirve. ¿Ya? Y les dejo entonces ese reto, colegas, para que traten de calcular para varios países, ¿sí? Si son estudiantes míos de la Universidad Central, ya fuera de video les explicaré cómo influirá este taller en sus calificaciones. Para quienes no son estudiantes míos de la universidad, les pongo como un reto para que intenten resolverlo, ¿no? Y no se olviden que también ya les dejé indicando los valores iniciales con los que pueden trabajar para cada país, porque cada país tiene sus propios valores iniciales, ¿sí? Estos de aquí. Entonces ahí ustedes van a escoger los valores iniciales que les resulten para cada país, ¿no? Si escogen Italia, por ejemplo, tendrían que usar como valores iniciales el 0,67 en la participación salarial y 0,93 en la tasa de empleo, y así, ¿no? Entonces cada país tiene sus propios valores iniciales para que corran las simulaciones. Muy bien. Entonces, ya planteado ese taller y ya resuelto el modelo de Goodwin a nivel de la matemática, del software, podemos concentrarnos en la interpretación económica del modelo, ¿ya? Entonces, como habíamos dicho en el video anterior, ya como introducción, en el momento que nosotros identificamos este punto de equilibrio dinámico y también identificamos estas líneas nulas, ¿sí? Es posible, estas líneas nulas, es posible hacer una interpretación del modelo, perdón, de los ciclos, puesto que aparecen cuatro grandes regiones que muestran una determinada dinámica, ¿sí? De hecho, estas cuatro regiones nos ayudarán a entender las etapas cíclicas de animación y crisis del capitalismo, recordando que la crisis la entendemos como una etapa donde se interrumpe la reproducción del capital de forma temporal, ¿sí? Y como bien dijo Goodwin, y esto leímos también en el video anterior, pero no está de más volver a leer,
Para Goodwin, esto es, según él, esencialmente lo que Marx quería decir por la contradicción del capitalismo y su resolución transitoria en auge y crisis. Entonces, hay épocas de auge, hay épocas de crisis, y el modelito de Goodwin permite hacer una interpretación en ese sentido. ¿Sí? Entonces, vamos hacia allá. Ya, un segundito. Ya, perdonen. Listo. Ok, seguimos. Entonces, como les decía, esa es la cuestión que vamos a abordar hoy día. Para esta interpretación también nos vamos a apoyar en Grasser y Maheshwari. O sea, Grasser y Maheshwari dividen los ciclos de Goodwin en cuatro regiones. ¿Ya? Esta gráfica está tomada tal cual del artículo de Grasser y Maheshwari, la figura uno. ¿Sí? Entonces ellos construyen una simulación del modelo de Goodwin con estos parámetros que están aquí. Eso no nos interesa mucho. Más bien el hecho de que se da una división del ciclo en cuatro regiones. Entonces ellos plantean que la región uno puede entenderse como una etapa de recesión. Recuerden que esto se mueve en sentido horario, ¿no? O sea, esto viene así, ¿no? Entonces viene así. Entonces partimos de la recesión, ¿ya? Podemos haber tomado cualquier punto de referencia, pero partamos del mismo que hacen Grasser y Maheshwari. Entonces tenemos la recesión, ¿sí? Que podríamos entenderle como el inicio de la crisis. Luego viene la depresión, la etapa 2, que podemos entenderle como la profundización de la crisis. Es cuando la crisis se vuelve todavía más intensa. Luego de eso tenemos la etapa 3, que Graciela y Magisbori les llaman la recuperación. ¿Sí? Tenemos la etapa de recuperación, que podemos decir que es el inicio de la animación económica. Y finalmente tenemos la etapa 4, que les llama boom, que es en donde se da la consolidación de esta animación económica. ¿Sí? Entonces, miren cómo aquí aparecen estas etapas que para nosotros son más bien comunes, ¿no? Etapas de recesión de la economía, luego etapas de depresión, recuperación y luego un boom, sí, un boom económico. Entonces, al menos para este modelo, se entiende que la economía capitalista todo el tiempo está fluctuando entre estas etapas en este orden, a causa de la lucha de clases entre trabajadores y capitalistas, representada en la disputa por el salario, ¿no? Entonces, trabajadores con más poder que piden un salario más alto, luego capitalistas con más poder que pueden despedir a los trabajadores y cosas así, cosas que hemos visto, pero que ahora vamos a recapitular un poco, pero ya en un enfoque mucho más económico. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Para hacer esta interpretación, vamos a recorrer cada una de las etapas del ciclo, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver que está el ciclo de Goodwin y quiero que nos concentremos en esta primera etapa, ¿ya? En esta primera etapa, que es la etapa de lo que Graciela y Maheshwari llaman recesión, que es la región uno, ¿sí? Que es la región uno. Entonces, ¿qué pasa en la región uno del modelo? Primero vamos a interpretar en términos un poquito matemáticos y luego nos vamos por la parte económica. En términos matemáticos, quiero que se fijen que en la región uno que está aquí resaltada en este cuadrito, por ejemplo, cualquier punto de la región uno puede ser este, digamos. em, Vamos del rojo. Ese punto, por ejemplo, que estoy señalando de la región uno tiene una característica. Si se fijan, en esa región uno, en ese punto, tanto la participación salarial U como la tasa de empleo B son más grandes, son mayores a los valores de equilibrio, ¿sí? Son valores mayores al equilibrio. Eso tiene un efecto en términos del sistema de ecuaciones diferenciales. ¿A qué me refiero? Tomemos, por ejemplo, el caso de U. En la región uno estamos diciendo que U es mayor a U estrella, ¿sí? U es mayor a U estrella. Si U es mayor a U estrella, ¿qué podemos decir? Luego nosotros podemos reemplazar U estrella por su valor. Recuerden que U estrella es igual a A0 sobre A1, simplificando el modelo, ¿no? En su versión sencilla. Entonces yo podría decir que U es mayor a A0 sobre A1, en esta región 1. Este A1 que divide pasa a multiplicar A1 por U mayor a A0, ¿ya? Porque es positivo. Recuerden que siempre asumimos que estas constantes son positivas. Luego, yo puedo tomar este A1 por U que está sumando y pasarle a restar. Me quedaría 0 menor a A0 menos A1 por U. Luego, en esa desigualdad, yo puedo multiplicar ambos lados por V.
Si multiplico ambos lados por v, ¿qué pasa? V por 0 sigue siendo 0. Menor. Y aquí me quedaría A0 menos A1U por v. O bueno, no le multiplicamos por v, hagámoslo más directo. Ya. Ahí estamos, ¿no? No le multiplicamos por v, por lo siguiente. Aquí tengo la ecuación, no me fijé. Entonces, ¿qué es A0 menos A1 por U? A0 menos A1 por U es la tasa de variación B' sobre B. Entonces yo podría decir 0 menor a B' sobre B. ¿Qué significa esto? Recordemos, cuando tenemos una B' sobre B menor a 0, esta es una tasa de decrecimiento, porque es negativa. Tasa de decrecimiento, por ejemplo, menos 2%. Entonces, en esta región 1, B' sobre B es negativa, ¿sí? B' sobre B es menor a 0, lo cual necesariamente implica que B va a caer, ¿sí? B va a caer, que de hecho es lo que ustedes ven aquí, ¿sí? Entonces, si se fijan, esta parte del ciclo justo es una etapa en donde B es alta, pero empieza a caer, ¿sí? Está cayendo. O sea, B en esta parte tiende a caer, ¿sí? ¿Qué pasa con U? ¿Ya? Entonces, si quieren, incluso pueden hacer pausa al video para que copien esto si creen que es importante, ¿ya? Ahora vamos a hacer análisis con U. Perdón, sí, el análisis para U. Entonces voy a borrar esto, pero la idea es la misma. Entonces, ¿cómo funciona? En esta región 1, U es mayor, ya hicimos con U, disculpen, vamos con B. B es mayor a B estrella, ¿sí? B es mayor a B estrella, está más arriba, aunque va cayendo, pero es mayor todavía. B, por tanto, es mayor. El B estrella, recuerden que es igual a B0 sobre B1. Sí, es el valor de equilibrio. B0 sobre B1. Este B1 que divide pasa a multiplicar. B1 por B menor a B0. ¿Sí? Podemos mantener la desigualdad porque son todos positivos. Luego este B0 que suma le paso a restar. Me quedaría menos B0 más B1 por V mayor a 0. ¿Sí? Y aquí, si se fijan, ¿qué es menos B0 más B1 por V? Es U' sobre U, por la ecuación del modelo. Entonces, U' sobre U mayor a 0, ¿ya? Entonces, recuerden, cuando tenemos una U' sobre U mayor a 0, esto se vuelve una tasa de crecimiento, ¿sí? Tasa de crecimiento, por ejemplo, más 2%, ¿ya? Es decir, si U' sobre U es mayor a 0, entonces U crece. ¿Qué es lo que vemos en este otro lado? Aquí vemos que U está creciendo. ¿Cómo sabemos que U está creciendo? Porque viendo la dinámica de las flechitas, ¿no? De aquí del ciclo, vemos que estamos bajando en el sentido vertical, pero moviéndonos a la derecha en el sentido horizontal, ¿sí? Entonces, queda justificado este comportamiento en esta dirección. Una dirección donde se cae en B, pero se crece en U. ¿Ok? Entonces, uno puede hacer estos análisis para entender por qué en cada región, ¿sí? Las variables se mueven como se mueven, en términos matemáticos, ¿ya? Ahora, quiero ver la parte más económica, pero repito, esto sería lo que habría que hacer en términos matemáticos para entender por qué se cumplen estos movimientos. Pero ahora veamos de la parte económica, ¿no? Que es tal vez la más interesante. Entonces, inicialmente, ¿ya? Digamos que inicialmente la tasa de empleo es mayor al valor de equilibrio dinámico. Lo que decíamos, ¿no? O sea, vamos a tomar un punto cualquiera de esta región, ¿ya? Vamos a tomar un punto cualquiera, U y B. Entonces, ¿qué es lo primero que sabemos? Que en esta región, cualquiera de los puntos de la región, la tasa de empleo es mayor al valor de equilibrio dinámico. Lo que decíamos, B mayor a B estrella, que es B0 sobre B1. Ya. ¿Qué va a provocar eso? Esto implica, si esta condición implica que el poder de negociación obrero es alto, porque tenemos alto empleo, por encima del equilibrio. Como tenemos un alto poder de negociación obrero, eso hace que los trabajadores puedan empujar a que se mantenga el crecimiento del salario real. O sea, se mantiene el aumento de W' por la curva de Phillips. ¿Sí? Por la curva de Phillips.
Recuerden que la curva de Phillips que decía W' sobre W igual a menos gamma más rho B. Es decir, mientras más alto es B, que es la tasa de empleo, los trabajadores pueden exigir un mayor crecimiento del salario real. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se ve en términos económicos. Estamos en una etapa en donde hay mucho empleo, los trabajadores, por tanto, pueden exigir un alto salario, ¿sí? Un salario real, y por ende la participación salarial también crece, que es evidente, ¿no? O sea, recuerden que la participación salarial es W por L sobre Q, ¿ya? No hay precios aquí, recuerden que todo está medido en unidades reales. Entonces, si suben los salarios y aparte sube el empleo, eso hace que a los trabajadores les toque más de la producción total. Y por eso es que nosotros vemos el crecimiento en U, ¿sí? O sea, esa sería la justificación más económica de lo que estábamos haciendo en términos matemáticos. Entonces, resultado, si B es mayor a B estrella, U' sobre U es mayor a cero, lo que ya demostramos en matemáticos, en términos matemáticos, y por tanto crece U, ¿sí? Crece U. O sea, en el sentido horizontal, en esta región, nos estamos moviendo hacia la derecha, ¿sí? En esta región, para justificar el sentido horario incluso del movimiento del ciclo. A su vez, en esta región 1, la participación salarial también es mayor al valor de equilibrio. ¿Sí? Esta U es mayor a U estrella. ¿Eso qué provoca? Entonces vean la lógica económica. Por ende, surge una presión a la baja en las ganancias. Recuerden, ¿no? Mientras más les toca a los capitalistas, perdón, a los trabajadores, menos les toca a los capitalistas en este modelo. Cuanto menos participación tienen los capitalistas en las ganancias, la acumulación de capital cae y eso empuja a que haya menos capital y por tanto cae la producción. Y como hay menos producción, se necesita menos gente, cae el empleo. Por ende, la tasa de empleo es alta, pero con tendencia decreciente. ¿Sí? O sea, lo que decíamos, B es alto, pero hay una fuerza que le empuja a la baja, que es esta. El hecho de que una alta participación salarial hace que bajen las ganancias, baje la acumulación de capital, baje la producción y baje el empleo. Entonces, resultado, una U mayor a U estrella provoca que B' sobre B sea negativa, que es lo que demostramos en términos matemáticos, y por tanto cae la tasa de empleo. Entonces, estas dos, ¿sí? Estas dos son las dos que están aquí, que justifican este movimiento en la región 1 del modelo de Goodwin, ¿sí? En la región 1 de los ciclos. Entonces aquí podemos ver que la recesión, ¿sí? La recesión en este modelo sucede porque los trabajadores están haciendo o están provocando que las ganancias empiecen a caer. Sí, están provocando que las ganancias empiecen a caer porque los trabajadores, al tener un alto empleo, están exigiéndole a los capitalistas, presionándoles a que suban los salarios y eso empuja a la baja las ganancias. Aquí no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, sí, cuidado. Simplemente les estoy diciendo que eso dice el modelo, ¿ya? Que tiene muchos supuestos, que es muy limitado, etcétera. Así que es simplemente una interpretación económica del modelo, ¿no? Aquí no vayan a interpretar, que esto es bueno o esto es malo, ¿ya? Eso ya es subjetivo. Bien, vamos a la siguiente región, la región 2. En la región 2 tenemos la depresión. A mí me gusta este nombre de depresión porque en esta región 2 sucede un fenómeno muy particular. Todo cae. ¿Sí? Si ven aquí, cae la participación salarial y también cae la tasa de empleo. ¿Sí? Entonces la recesión, perdón, la depresión, esta etapa 2, es una etapa en donde cae absolutamente todo. ¿Ya? Aquí podemos volver a hacer el mismo análisis matemático para tratar de ver, bueno, cómo se comportan las variables del modelo. Entonces tomemos cualquier punto. Ya tomemos un punto aquí. Ese punto tenemos aquí a U, ya hagamos más grande punto y aquí está B. Ya. Entonces, ¿qué sucede en esta región? Por ejemplo, U sigue siendo mayor a O estrella, ¿sí? U sigue siendo mayor a U estrella. Ya no voy a hacer todo el análisis matemático de por medio. Sabemos que U mayor a U estrella significa que B' sobre B va a ser menor a cero, ¿ya? Y eso es lo que podemos ver aquí, ¿sí? Este es el mismo análisis que hicimos antes. ¿Recuerdan? U mayor a U estrella, reemplazamos U estrella, hicimos todo el despeje y nos quedó que B tiende a caer, ¿ya? Lo novedoso es lo que pasa con V. Entonces, miren lo que pasa. V ahora es menor a V estrella, ¿sí? B digamos de B menor a B estrella. O sea, B es menor a B0 sobre B1. Es lo contrario a lo que teníamos antes. Y ya saben, aquí qué hacemos.
B1 le mandamos a multiplicar, me quedaría B1 por B menor a B0. Y este B0 que suma le pasamos a restar, me quedaría menos B0 más B1V menor a 0. ¿Y qué es menos B0 más B1V? Es U' sobre U. Entonces me queda que U' sobre U ahora es menor a 0. O sea, tenemos, ahora, recuerden que antes esto era positivo, ¿no? O sea, estaba el signo hacia el otro lado. Ahora me quedó negativo. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos una tasa de decrecimiento en U, ¿sí? Una tasa de decrecimiento, menos 2%, por ejemplo, ¿ya? Y si U' sobre U está siendo menor a 0, eso significa que U cae. O sea, en términos matemáticos, está más que justificada la caída de B y la caída de U. Ahora entendamos la economía que está detrás de esto, ¿no? Pero ya pueden entender, o sea, cuando ustedes en un modelo quieren saber, en términos un poquito más rigurosos, hacia dónde se mueven las soluciones, lo que tienen que hacer es reemplazar estas condiciones. Cuando la U es mayor al nivel de equilibrio, o cuando la B es mayor, o cuando la B es menor, etcétera. Entonces, con eso, ustedes pueden analizar la parte más matemática en el modelo de Goodwin. Hay otros modelos que son más complicados y los análisis son un poquito más difíciles. Pero en Goodwin es así, o sea, simplemente ven cuando U es mayor a U estrella, o cuando U es menor a U estrella, cuando B es mayor a B estrella, o cuando B es menor a B estrella. Vamos a la economía. Todo cae, como les decía, ¿no? Entonces, debido al proceso anterior, recuerden que este es el resultado del proceso anterior, este de aquí, ¿ya? Entonces, debido al proceso anterior, la tasa de empleo pasa a ser menor al equilibrio, ¿sí? La tasa de empleo pasa a ser menor al equilibrio. Entonces, recordemos que en la etapa anterior, la recesión, la tasa de empleo estaba empezando a caer, ¿sí? Estaba empezando a caer. Estaba alta, pero de repente cayó, 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 hasta que ya se cayó de más y quedó por debajo de la tasa de empleo de equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿qué provoca eso? Eso hace que surja una presión a la baja en el poder de negociación obrero, ¿sí? Entonces, los trabajadores resulta ser que ahora tienen menos poder de negociación, puesto que la tasa de empleo es muy baja, ¿sí? ¿Eso qué provoca? Provoca que el salario real se desacelere, ya no crece como antes. Los capitalistas ahora son los que tienen más poder y pueden hacer que el salario real no crezca o incluso hasta caiga, ¿ya? Entonces, volvamos a la curva de Phillips. Recuerden que la curva de Phillips era W' sobre W igual a menos gamma más rho por V. Como ahora la tasa de empleo es baja, ¿sí? Es baja, esto provoca que hay una presión a la baja en el salario real, ¿ya? Los trabajadores tienen menos poder para exigir salarios altos. Y como pasa eso, entonces también cae la participación salarial, o sea, hay una presión a la baja en U. Recordando una vez más que U es WL sobre Q. Entonces, si está cayendo el salario real y está cayendo el empleo, necesariamente cae la participación que tienen los trabajadores en la producción total. Eso nos lleva entonces al resultado que estamos planteando de que U empieza a caer. ¿Sí? O sea, recuerden que antes U estaba creciendo, ¿no? U estaba creciendo, pero creció hasta un tope y luego pasó a caer. ¿Sí? Entonces, recuerden, U estaba creciendo en este sentido, pero ahora U empieza a caer porque el empleo, bueno, empezó a caer por la lógica que está acá, ¿no? Porque el empleo cayó y por tanto los trabajadores perdieron poder de negociación. Entonces, resultado, B menor a B estrella, lo que sacamos hace un ratito, ¿no? En términos matemáticos, B menor a B estrella, por tanto U' sobre U es menor a cero y el resultado ya en la depresión es que U cae. O sea, este resultado de aquí, ¿sí? Es el resultado de la depresión. U cae. ¿Ya? ¿Qué más pasa? Ahora, también por el proceso anterior, sabemos que U estaba creciendo, ¿sí? Sabemos que U estaba creciendo, pero del proceso anterior. Ese U creciente del proceso anterior, ¿qué provoca? Provoca que la participación salarial sigue siendo mayor al equilibrio. Es decir, ¿qué cosa? U está cayendo, pero todavía U está en una región donde supera al valor de equilibrio, donde U todavía es mayor a U estrella. Entonces, como está en una región donde U aún es superior a U estrella, ¿qué sucede? Sucede que se mantiene la presión a la baja en las ganancias capitalistas, ¿sí? Es decir, U empieza a caer, pero es una caída donde todavía el nivel de U es mayor al nivel de equilibrio.
Entonces, ¿qué provoca eso? Que se mantenga la presión a la baja en las ganancias, se presiona baja la acumulación de capital, todavía hay poco capital, por tanto la producción decae, el empleo decae y sigue cayendo la tasa de empleo. Es decir, se mantiene la tendencia a que el empleo se reduzca, o sea, U mayor a U estrella provoca que B' sobre B sea menor a cero y por tanto cae el empleo. ¿Ya? Entonces, si se fijan en la etapa de depresión, ¿qué sucede? Cae el salario real, cae la participación salarial, cae la acumulación de capital, cae la producción, cae el empleo, cae la tasa de empleo, cae todo. Por eso es que creo que es muy bueno llamarle a esta región la región de depresión. Esta es la parte más aguda de la crisis, ¿sí? Es la parte más aguda de la crisis donde absolutamente todas las variables macro caen, ¿ya? Y muchos países hemos vivido esto, ¿no? Claro, una variable que está faltando aquí si quisiéramos usar Goodwin para el caso ecuatoriano es evidentemente el precio del petróleo. Sí, en países pequeños, petroleros, de economía abierta como el nuestro y muchos otros países parecidos, el precio del petróleo es una variable clave que puede acentuar los ciclos, ¿no? Entonces, eso falta en el modelo de Goodwin. Sería de ver en la literatura, no estoy seguro, pero sería de ver si es que ya hay algún modelo de Goodwin con precio del petróleo. Caso contrario, ahí hay un tema para investigar. Si alguno de ustedes quiere, incluso podría intentar hacer un modelo de Goodwin con precio del petróleo. Sería de hacer un modelo de Goodwin con economía abierta, ¿no? Ese sería el reto. Pero bueno, por ahora nos conformamos con que ya está justificado lo que pasa en la depresión y sabemos que en la depresión todo cae. ¿Sí? Es la siguiente etapa del ciclo. Pasemos a la siguiente etapa. Ya tenemos analizadas la etapa 1, la región 2, vamos a la región 3. En la región 3, Gracel y Majes Boari proponen el nombre de recuperación. Veamos lo que sucede, a ver si es que tiene sentido ese nombre. Por el proceso previo, o sea, por la depresión anterior, sabemos que la tasa de empleo estaba cayendo. ¿Sí? La tasa de empleo venía cayendo. Por tanto, la tasa de empleo se mantiene en un nivel menor al equilibrio. Entonces, volvamos aquí. Recuerden que en esta región la tasa de empleo estaba cayendo, ¿no? O sea, estamos en esta región. Entonces, la tasa de empleo sigue siendo baja. O sea, en la región 3 todavía la tasa de empleo es menor a el nivel de equilibrio, ¿ya? Entonces, si B es menor, perdón, si B es menor a B estrella, ¿sí? Nosotros ya sabemos que eso tiene un impacto en la caída de U. ¿Sí? No vamos a volver a hacer la matemática, ya saben qué hay que hacer, simplemente reemplazan B estrella por B0, B1, hacen los cálculos y ahí les va a salir caída en U. O sea que U' sobre U es negativo, ¿ya? Ustedes pueden hacer los cálculos, es lo mismo que hicimos antes, ¿ya? Ya saben, o sea, B3 ya lo reemplazamos por A0 sobre A1, ¿sí? Bueno, ya está. Entonces, a ver, sería 1b menor a A0. Por tanto, 0. A ver, un segundito, creo que ya estoy haciendo la cosa al revés. A ver, va de nuevo, ya por hacer el apuro. Entonces, B menor a B estrella. Ya hagamos nomás. Entonces, B menor a B estrella, que es A0 sobre A1. A1 pasa a multiplicar, A1b menor a 0, ¿sí? Y esto que suma pasa a restar, 0 menor a 0, menos A1v, que estoy, claro, miren cómo me equivoco aquí. Y tengo el equilibrio aquí al frente, lo peor. Disculpen. Ya. B0 sobre B1. Disculpen, estoy un poco distraído porque estoy estresado de una grabación que creo que se me perdió de un curso. Pero bueno, no importa. Ya, entonces esto es, ¿no? B3 ya lo reemplazamos. Aquí B0 sobre B1. B1, V menor a B0. ¿Sí? B0 que suma pasa a restar, menos B0 más B1, V menor a 0. Y todo esto sabemos que es U' sobre U menor a 0. ¿Ya? Entonces, si B es menor a B estrella, U' sobre U es menor a 0, lo cual significa que U sigue cayendo, que es la caída que está acá. ¿Sí? Es la caída que está acá. Entonces, esto que está aquí en términos matemáticos, ¿cómo se explica en términos económicos? En términos económicos, se explica con algo que ya sabemos, ¿no? Si la tasa de empleo sigue siendo baja y menor al nivel de equilibrio, se mantiene la presión a la baja en el poder de negociación obrero. O sea, miren esto, la recuperación es una etapa en donde los trabajadores tienen un poder de negociación muy débil, ¿sí? Muy débil, porque miren que incluso la tasa de empleo llega a niveles mínimos y eso hace que se siga desacelerando el salario real y mantengamos la tendencia a la baja en la participación salarial. O sea, lo que decíamos en términos matemáticos. B menor a B estrella, U' sobre U menor a 0, U sigue cayendo, ¿ya? Pero ahora,
los trabajadores están tan débiles, el salario ha caído tan bajo y por tanto ha aumentado tanto la explotación a los trabajadores que las ganancias empezarán a recuperarse, ¿sí? Porque miren, del proceso previo también sabemos que U estaba cayendo. U estaba cayendo. Por tanto, la participación salarial pasa a ser menor al equilibrio. O sea, como herencia de la depresión, la U se mantuvo cayendo. ¿Sí? La U se mantuvo cayendo hasta el punto que U ahora es menor a U estrella, porque en esta región, si se fijan, todos los valores de U están por detrás de U estrella. ¿Qué pasa cuando U es menor a U estrella? Ya, hagamos una última vez este análisis. U menor a U estrella, U menor U estrella es A0 sobre A1. Por tanto, A1 por U menor a 0. Por tanto, 0 menor a 0 menos A1 U. Y esto de aquí es B' sobre B. O sea, B' sobre B ahora es positivo. Tenemos tasa de crecimiento. ¿Sí? Ahora es positivo B' sobre B. ¿Sí? Y por tanto, si B' sobre B es mayor a 0, está creciendo B. O sea, ahora empieza a crecer el empleo. ¿Ya? ¿Cómo así? ¿Por qué crece el empleo? Va al análisis económico. Entonces, ¿cuál es el análisis económico de esta etapa? La participación salarial tan baja permite que se recuperen las ganancias de los capitalistas. Por eso se llama recuperación, porque se recuperan las ganancias de los capitalistas. Le explotaron tanto a los trabajadores, aumentaron tanto el desempleo, los trabajadores se pusieron tan débiles y no pudo crecer el salario hasta que las ganancias se recuperan. Y como se recuperan las ganancias, los capitalistas pueden recuperar la acumulación de capital porque pueden invertir más. Recuerden que con la ganancia se da el ahorro y con el ahorro la inversión en este modelo. Ya al aumentar la acumulación, se recupera la producción, se recupera el empleo y por tanto se recupera la tasa de empleo. ¿Sí? O sea, los capitalistas pueden invertir más, pueden acumular más y pueden hacer que el empleo crezca. ¿Ya? Y con resultados, ¿cuáles? Que si U es menor a U estrella, B' sobre B crece y por tanto se recupera la tasa de empleo. Entonces, miren, es una recuperación del empleo, pero aumentando la explotación a los trabajadores, ¿sí? Esta región 3 tiene mucho que ver con ciertas épocas, ¿no? En donde nos dicen que, bueno, si queremos recuperar, si queremos tener más empleo, hay que flexibilizar el mercado laboral para permitir que tengamos personas contratadas, más personas contratadas, pero a salarios más bajos, mayor explotación. Entonces hay más explotación laboral, pero se recupera el empleo, según el modelo. ¿Ya? Esa es la etapa 3. Repito, no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, solo estoy dando una explicación económica al ciclo del modelo de Goodwin. ¿Ya? Después, si quieren, podemos hacer un análisis más normativo, o sea, para ver si es que esto es bueno o malo. Pero por el momento simplemente estamos sacándole el análisis económico. Vamos a la última región, la región 4. La región 4 es, perdón, aquí me equivoqué, no es recuperación. Este es el boom. Sí, siguiendo el nombre de Graciela y Maheshwari, ¿no? Entonces, Graciela y Maheshwari llaman a esta región 4 el boom. Todo crece, ¿ya? Es la antítesis de la depresión. Recuerden que la depresión era acá, ¿no? Entonces, recuerden que esta era la depresión. En cambio, este es el boom. En el boom, todas las variables van a crecer, ¿sí? ¿Por qué crecen todas las variables? Ya no vamos, ya saben cómo tendríamos que hacer el análisis. No me voy a detener más en eso. Más bien vamos a la parte económica, ¿sí? Bueno, si quisieran hacer el análisis, ¿qué tocaría analizar? Tocaría analizar que B es mayor a B estrella. Esto les va a provocar que U' sobre U sea mayor a 0, o sea, U crece. Y aquí también sucede que U sigue siendo menor a U estrella, U menor a U estrella. Entonces, B' sobre B también va a crecer, o sea, crece V. ¿Sí? Ustedes pueden hacer el análisis matemático, o sea, no es nada del otro mundo, simplemente reemplazan U estrella B estrella y U estrella, reemplazan por los valores de equilibrio y hacen los despejes, lo mismo que hice varias veces, ¿no? Y ahí ustedes van a poder verificar estas desigualdades y estas tendencias, ¿ya? Yo me voy ahora más a concentrar en la parte económica. Entonces, de la etapa anterior, ¿sí? Sabemos que la tasa de empleo se estaba recuperando. Entonces la tasa de empleo se sigue recuperando hasta que pasa a ser mayor al nivel de equilibrio. Sí, o sea, la tasa de empleo empieza a crecer hasta que está por encima de B3. ¿Qué va a provocar eso? Eso provoca que se recupere el poder de negociación obrero
Y eso permite que los trabajadores empujen el salario real al alza nuevamente y empieza a recuperarse y crecer la participación salarial. O sea, cayó tanto, creció tanto el empleo por la etapa anterior de recuperación que de repente el empleo ya crece más allá del equilibrio. Y eso hace que los trabajadores ahora sean más fuertes y vuelvan a pedir que se incrementen los salarios. ¿Sí? Vuelvan a pedir que se incrementen los salarios. Por tanto, tenemos esta tendencia que B mayor al punto de equilibrio lleva a un U' sobre U mayor a cero y crece U. Justificado este crecimiento, que ustedes ya saben cómo hacerlo en términos matemáticos si es que desean. Ahora, igualmente del caso anterior, tenemos que U venía cayendo, ¿sí? U venía cayendo. Eso provoca que la participación salarial se mantenga menor al equilibrio. ¿Ya? Entonces, si ven, estamos en una región donde la participación salarial es baja, sí, es baja, pero ahora en esta región es como que llegó a un mínimo y empieza a recuperarse, ¿sí? Pero todavía estamos por debajo del equilibrio. O sea, llegó a un mínimo, empieza a recuperarse, pero aún estamos en una región donde no les llegamos a alcanzar al equilibrio. Entonces, ¿qué sucede? Como todavía la participación salarial es baja, los resultados provocan que las ganancias sigan creciendo. Sí, o sea, una baja participación salarial permite que las ganancias siguen creciendo, sigue creciendo la acumulación de capital, sigue creciendo la producción, crece el empleo, crece la tasa de empleo y por tanto tenemos el resultado de que U menor a U estrella lleva a P' sobre B mayor a cero o que crezca B. ¿Sí? Y se completa esta etapa. ¿Hasta cuándo aguanta esta etapa? Esta etapa aguantará hasta que surja una nueva recesión. ¿Sí? Entonces, ¿por qué va a surgir una nueva recesión? Por lo que ya sabemos. Si se dan cuenta, estos justamente crean la recesión porque cuando el empleo crece demasiado, va a provocar que la participación, mejor dicho, no con el empleo ya creció, pero este empleo que ha crecido en la recuperación hace que la participación salarial vuelva a crecer y crece tanto que otra vez le va a golpear a las ganancias y volverá a la recesión, ¿sí? Y otra vez se repite el ciclo. Entonces, miren cómo, en definitiva, en la etapa de boom, todas las variables crecen. Crece el empleo, crece el salario real, crece la participación salarial, crece el capital, crece la producción, crece el empleo. ¿Sí? Entonces, este es el resultado cíclico del modelo de Goodwin en términos más económicos, que si bien, repito, es un modelo muy simplificado, hay muchos supuestos que todavía hay que tratar de quitar y ya hay modelos que han hecho, de hecho estoy seguro que ya hay modelos de Goodwin con economía abierta. No estoy seguro si con precios del petróleo, pero de economía abierta sí hay. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que al final la misma dinámica capitalista es la que crea el boom, pero también es la que crea la depresión. ¿Sí? Entonces, no es que la depresión en este modelo es provocada por factores externos, ni tampoco es que el boom es provocado por factores externos. Tanto el boom como la depresión son parte del capitalismo. O sea, en esta interpretación del modelo de Goodwin, vemos un sistema capitalista que todo el tiempo está fluctuando entre expansiones de todo y caídas de todo, por culpa de sus propias contradicciones y de la lucha de clases entre trabajadores y capitalistas. ¿Real o no real? Ese es el modelo de Goodwin y como vieron hay trabajos como el de Grasel y Maheshwari que intentan estimar estos ciclos para datos reales. ¿Ya? Más allá, esto es lo que a mí me agrada de estos modelos. Más allá de que ustedes estén de acuerdo o no con Marx, este modelo existe y es un modelo de corte marxista que trata de representar algunas ideas que Marx tenía en el tomo 1 del Capital, de que las contradicciones llevan a un posible comportamiento cíclico del modelo, donde la variable de ajuste es el empleo. O sea, básicamente es el empleo. O sea, este ciclo nos muestra que al menos bajo esta interpretación, en el capitalismo, sí, en el capitalismo, según este modelo, el pleno empleo no es posible. No es posible. ¿Sí? O sea, al menos según este modelito, nunca vamos a tener una situación de pleno empleo, sino que siempre vamos a estar fluctuando entre etapas con más empleo y menos empleo. Pero nunca vamos a llegar al pleno empleo. ¿Sí? Nunca. ¿Ya? Y eso es una discusión muy interesante porque esto nos pone en duda
lo que dicen muchos modelos económicos convencionales, ¿no? Los modelos económicos más convencionales, ya saben, dicen que si dejamos al mercado libre, bueno, no, ni siquiera los modelos económicos, porque los modelos económicos son más completos. Ciertos argumentos, ciertas narrativas de personas que dicen solo hay que dejar el mercado libre y las fuerzas del mercado serán suficientes para que lleguemos al pleno empleo. El modelo de Goodwin sería un contraargumento para decir que no, que al menos según esta perspectiva teórica, el capitalismo nunca llega al pleno empleo, sino que está fluctuando entre etapas de más empleo y menos empleo dependiendo de si estamos en épocas de boom o en épocas de depresión. ¿Sí? Entonces ahí ya se abre todo un debate. ¿Cuál modelo tiene la razón? Y hasta el momento no he visto comparaciones entre estos modelos, ¿no? Eso es todavía falta largo para ese tipo de cosas. En fin, entonces aquí les hago un resumen. Aquí está un cuadrito de resumen de lo que hemos dicho en esta clase, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver que están las diferentes regiones del modelo de Goodwin, aquí están las etapas, ¿sí? Y aquí simplemente está un resumen de cómo se mueve cada una de las variables. ¿Ya? Por ejemplo, la recesión, el salario real se acelera, la participación salarial crece, la acumulación de capital cae, la producción se desacelera, el empleo se desacelera y la tasa de empleo cae. En la depresión, todo cae, ¿no? El salario real se desacelera, la participación salarial cae, la acumulación de capital cae, la producción se desacelera, el empleo total se desacelera y la tasa de empleo cae. En la recuperación, el salario real se desacelera, la participación salarial cae, la acumulación de capital crece, la producción se acelera, el empleo total se acelera, el empleo crece y finalmente en el boom todo se acelera o crece. ¿Ok? Pero repito, una conclusión clave es, no es viable el pleno empleo. Sí, estamos siempre fluctuando en estas etapas. Bien. Permítanme incluso, ¿saben qué? Para no olvidarnos, ¿sí? Para no olvidarnos, voy a poner abajito de esta tabla esa conclusión que les acabo de decir para que no se olviden, ¿no? Porque si no, a veces uno si no lo ve en la lámina se olvida. Entonces, notar que en todo este ciclo no es viable el pleno empleo de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces eso como una mega conclusión que le podemos dejar aquí incluso en rojo, ¿sí? Tomen en cuenta ese detalle. Entonces que no se puede llegar al pleno empleo de la fuerza de trabajo, ¿ya? Entonces, esa es una conclusión súper dura del modelo de Goodwin, que es una conclusión que es compartida por los enfoques marxistas. Para los enfoques marxistas, muchos enfoques, la mayoría diría, eh, para el propio Marx, no es viable el capitalismo con el pleno empleo. O sea, el capitalismo siempre va a necesitar de personas desempleadas o también subempleadas. O sea, el capitalismo siempre necesita de un ejército de reserva que sea el que permita regular el salario, ¿sí? O sea, no es viable el pleno empleo. Entonces, esos argumentos que dicen, no, es que si dejamos al mercado libre para conseguir el pleno empleo, según el modelo de Goodwin, estarían equivocados. Ya, pero vean, todo depende del modelo, ¿no? O sea, tal vez haya otro modelo en donde sí sea adecuado. Entonces ahí viene la lucha entre modelos. ¿Cuál modelo tiene la razón? Ahí entraríamos en la discusión de, bueno, cuál es el que analiza mejor los datos. Tendríamos que hacer un montón de análisis, pero ya no es una simple discusión de argumentos, de palabras, sino también ya de modelos, de datos, de estadísticas, de evidencia, ¿sí? Ya no solo de creencias. Es lo que me agrada. O sea, que aquí ya no es un tema que si ustedes quieren creer o no. El modelo existe, el resultado está, y si quieren contradecir el resultado, toca buscar otro modelo. ¿Sí? Entonces toca buscar otro modelo. En fin, eso entonces, repito, no es ni bueno ni malo. No con esto estoy diciendo que el modelo de Goodwin es perfecto. Tiene muchas limitaciones porque es un modelo con muchos supuestos. ¿Sí? Entonces, si ustedes cambian los supuestos, tal vez cambien los resultados, pero el tema del ciclo casi nunca cambia. Yo he visto que Goodwin es la base para un montón de modelos que tratan de explicar ciclos. ¿Ya? Así que eso. Ahora, hay algo interesante en el modelo de Goodwin, de lo cual Goodwin era muy consciente, ¿sí? Y es que el modelito de Goodwin tiene esta característica, verán. Entonces, en este proceso cíclico que hemos mencionado, se destaca que la salida de la crisis se logra aumentando al máximo la explotación laboral vía reducción de la participación salarial, ¿sí? Ahí está sobrando. ¿Ya? Entonces, ese es un primer resultado también importante, ¿no? Eh, Se sale de la crisis, o sea, la recuperación es vía máxima explotación laboral.
¿ya? Es vía máxima de explotación laboral. Este es otro resultado que muchos que estamos en contra del capitalismo lo podemos utilizar como argumento. El problema del capitalismo no es que no haya crecimiento económico, sí lo hay. No es que haya falta de avance tecnológico, no, el capitalismo avanza la tecnología. ¿Cuál es un problema serio del capitalismo según estas interpretaciones marxistas? Que el capitalismo sale de sus crisis explotando al máximo a los trabajadores. ¿Sí? Y eso que estamos aquí presentando un modelo en donde no estamos haciendo más divisiones dentro del capitalismo mundial. Tomen en cuenta que el capitalismo mundial no solo hay trabajadores y capitalistas, hay países desarrollados y países subdesarrollados. Ya vamos a ver más adelante algo que es un modelo de ciclos norte-sur, en donde se comparan ciclos de países desarrollados con ciclos de países subdesarrollados, y ahí la conclusión es todavía más dura. Los países desarrollados logran crecer más y expandirse mejor a costa de explotarnos más a los países subdesarrollados, ¿ya? Entonces, ese es el problema del capitalismo. O sea, el problema del capitalismo no es que haya desigualdad nada más. O sea, eso es también un problema, la desigualdad. Pero a mi parecer, más grave es que en las épocas de crisis, quien paga los platos rotos a nivel extremo son los trabajadores, ¿sí? Aumentando al máximo la explotación laboral. Al menos, repito, según este modelo. Si no les gusta esta interpretación, tienen que buscar otro modelito para hacer una contrarréplica, ¿sí? ¿Qué más? Eh, Igualmente se destaca que la transición de una etapa a otra depende de cómo fluctúa el poder de los trabajadores en la disputa o pugna distributiva con los capitalistas. O sea, es la lucha trabajadores capitalistas la que genera el ciclo. O sea, si bien Goodwin no cita a Marx, o sea, lo menciona a Marx, pero no toma fragmentos del Capital. Mucho del modelo de Goodwin, me parece, sí guarda un espíritu marxista muy claro. O sea, el ciclo surge por unos capitalistas que quieren estar continuamente explotando a los trabajadores y unos trabajadores que continuamente están buscando mejorar sus condiciones de vida. Entonces, la lucha entre estos dos crea el ciclo, ¿sí? Crea el ciclo. Y es bien interesante, ¿no? Porque es un ciclo que surge solo con un modelo muy sencillo en donde la disputa es vía salarios, ¿sí? Es vía salarios. Los trabajadores peleando por más salarios, los capitalistas empujando a que haya menos salarios. Y eso se recoge en la curva de Phillips. O sea, volvamos a escribir la curva de Phillips una vez más. W' sobre W igual menos gamma más rho por V. Esta curva de Phillips, como les decía, podría interpretarse de la siguiente forma. Menos gamma podríamos decir que es el poder de los capitalistas para bajar el salario. Y en cambio, este rho V podríamos decir que es el poder de los trabajadores para subir el salario. Goodwin no lo dice así, pero esto lo digo yo. O sea, ya de tantas veces que he visto el modelo de Goodwin, me parece que se podría argumentar eso. O sea, esta caída es cierta tendencia de los capitalistas a mandar el salario a la baja. ¿Por qué? Ya eso es otra cosa. Y este, en cambio, sería el poder de los trabajadores para empujar el salario al alza. Entonces, mucha de la magia cíclica del modelo de Goodwin está en este supuesto de la curva de Phillips, ¿ya? Entonces, alguien podría decir que el modelo es incorrecto porque la curva de Phillips de salario real no es razonable, no es viable. ¿Ya? Entonces ahí podría criticarse el modelo si alguien quisiera hacerlo, ¿no? O sea, tratar de ver que la curva de Phillips de salario real no es lo suficientemente perfecta. Sin embargo, hay modelos más avanzados que incluso tratan de dar una fundamentación más microeconómica al modelo de Goodwin y a los ciclos. Sí, ya algún rato les mostraré esos modelos, eso sí solo les mostraré, porque ahí sí toca usar temas más avanzados en términos matemáticos y nuestro curso ya se extendería demasiado, ¿no? Pero les dejo esa idea entonces, que los ciclos nacen de la fluctuación del poder y la lucha de clases en definitiva. Sí, de hecho, aquí podemos poner entre paréntesis la lucha de clases. O sea, en definitiva, es un modelo marxista diciendo el ciclo capitalista surge por la lucha de clases. Y según el modelo de Goodwin, el capitalismo estaría condenado a todo el tiempo estar así, de tal manera que cada cierto tiempo estaremos cayendo en crisis, nos recuperamos y luego otra vez de crisis y otra vez de crisis, y en cada crisis los que pagan son los trabajadores. Y miren lo que dice Goodwin sobre este tema, ¿ya? Entonces, Goodwin, sobre la pugna que estamos hablando, diría lo siguiente. Por mucho tiempo, me ha parecido que el problema descrito por Volterra de la simbiosis de dos poblaciones, parcialmente complementarias, parcialmente hostiles, es útil para entender las contradicciones dinámicas del capitalismo, especialmente cuando son descritas en una forma más o menos marxiana, otra forma de decir marxista.
O sea, para Goodwin, dejemos de lado un ratito este tema de Voltaire. Para Goodwin, se puede interpretar que la dinámica del capitalismo nace de la interacción de dos poblaciones parcialmente complementarias, parcialmente hostiles. ¿Por qué complementarias? Porque obviamente trabajadores y capitalistas se necesitan mutuamente para producir. Los capitalistas, nos guste o no, tienen los medios de producción, tienen el capital. Los trabajadores, nos guste o no, tienen la fuerza de trabajo. Entonces se necesitan para producir. Entonces son parcialmente complementarias. Pero al mismo tiempo son parcialmente hostiles. ¿Por qué? Porque obviamente están peleando por el salario. Los capitalistas siempre van a querer pagar menos salario, o casi siempre, ¿ya? Bueno, eso es discutible, ¿no? Porque puede haber capitalistas que digan, bueno, hay que aumentar el salario para aumentar la demanda. Vean, este es otro tema. Este modelo no toma en cuenta demanda, si no toma en cuenta el rol de la demanda. Pero hay modelos más avanzados que sí los toman en cuenta y ya lo vamos a ver incluso más adelante, y aún así los ciclos existen, ¿ya? Y en cambio los trabajadores están empujando por el aumento salarial, al menos en este modelito, ¿ya? Modelos más complicados tomarán en cuenta más variables, ¿no? Pero bueno, el tema es que entonces, para Goodwin, esta explicación ayuda más o menos a entender la dinámica del capitalismo desde un enfoque marxista, ¿ya? Ahora, miren que Goodwin ha mencionado aquí a un autor, Voltaire. ¿Por qué? Verán, el modelito de Goodwin, este modelito que hemos analizado, tiene una estructura muy particular, ¿sí? De hecho, el sistema de ecuaciones diferenciales que llega a plantear Goodwin está ya simplificado, ¿no? Ya saben que dentro de A0 y A1 hay un montón de constantes. Pero esta versión simplificada del modelo, ¿sí? Este sistema de ecuaciones posee la misma forma de un modelo que se conoce como modelo presa-depredador, ¿sí? Posee exactamente la forma de un modelo presa-depredador, como lo plantearon de forma independiente Lotka y Voltaire. Y vean los años, Lotka 1910, Voltaire 1927. O sea, en el campo de la biología, no de la economía, ven, en el campo de la biología, hay un modelo bastante antiguito que es el modelo de presa-depredador o modelo Lotka-Volterra, que es un modelito en donde se trata de explicar cómo interactúa una presa y un depredador en un entorno simplificado, ¿sí? En este modelito, olvidémonos por un instante todo lo que hemos dicho de Goodwin y pensemos que este es un modelo de biología donde B ocupa el lugar de la presa, ¿sí? O sea, B indica el número de presas y U ocupa el lugar del depredador. ¿Cómo es la idea de esto? Entonces, miren esto. P estamos diciendo que es la presa y U es el depredador, ¿ya? P es la presa, U el depredador. Entonces, ¿qué sería A0? ¿Ya? Olvidémonos por un rato de esto. ¿Y qué queda? A0, si se fijan, es B' sobre B. Recuerden que B' sobre B es la tasa de crecimiento o tasa de variación, si quieren, ¿no? Tasa de crecimiento si es positiva. Entonces, ¿qué es A0? A0 es la tasa de crecimiento autónomo de la presa. O sea, si a la presa le dejamos solita, sin ningún vínculo con el depredador, la presa crece a una tasa A0. Aquí hay un supuesto, y el supuesto es que la presa tiene una alimentación permanente. O sea, tiene una fuente total de alimentos que nunca se acaba. Entonces, si a la presa le dejamos en paz, que esté comiendo, imaginen si quieren unos borreguitos, ¿ya? O unas ovejas. Si tenemos un grupo de ovejas y le dejamos que tengan todo un campo, todo un pasto para comer, las ovejas van a crecer y crecer y crecer, según este modelo. Pero ¿qué pasa cuando le metemos al depredador? Entonces recuerden que U es el depredador. Entonces aquí aparece A1. ¿Qué es A1? A1 es la tasa de decrecimiento de la presa. ¿Por qué decrecimiento? Porque aquí hay un menos, ¿sí? Cuando se interactúa con el depredador, ¿ya? Aquí podemos poner entre paréntesis, no, ahí está bien, ¿ya? Es que es bastante evidente, ¿no? O sea, si el depredador interactúa con la presa, el depredador se come a la presa. Entonces la presa baja el tamaño de la presa. Entonces miren las contradicciones, ¿no? La presa crece por A0 cuando está solita, pero si aparece el depredador, la presa deja de crecer tanto, empieza a caer porque el depredador se la come. Entonces hay dos tendencias, ¿no? La presa que crece por el pasto libre que tiene, pero el depredador que empieza a comerle. Si quieren al depredador pueden verle como unos lobos, ¿ya? Luego pensemos en la otra ecuación. Olvidémonos de nuevo de B1. Pensemos en esto. De nuevo, U' sobre U sería una tasa de decrecimiento porque es negativa, ¿no? Porque está un menos. Entonces, ¿cuál es la intuición?
B es la tasa de decrecimiento autónomo del depredador. Se asume que el depredador muere si no se alimenta de la presa. Entonces, a diferencia de la presa, este modelito asume para el depredador que si no interactúa con la presa, el lobo no se va a comer el pasto. Los lobos no comen pasto, solo comen ovejas. Si no hay ovejas, los lobos empiezan a caer, a caer, a caer hasta que se acabó los lobos y ya no hay más y desaparecen. ¿Sí? Por eso es que tenemos negativo aquí menos B0. Y si tenemos una interacción con la presa, o sea, los lobos ya tienen presas para comer, ahí en cambio tenemos la tasa de crecimiento del depredador al interactuar con la presa. Ya saben que la palabra interactuar es otra forma de decir se le alimenta de. Entonces aquí los lobos van a crecer, si ven que aquí está el signo más, van a crecer cuando tienen presas que se pueden comer. ¿Ya? Entonces aquí ven la otra contradicción. Los lobos solitos caen porque no pueden comer hierba. Pero si los lobos se comen a la presa, empiezan a crecer. Entonces aquí surge la otra contradicción entre crece o cae. ¿Sí? Crece si es que se come a la presa y cae si se queda solo. Entonces, este es el modelo presa-depredador que originalmente fue planteado por Lotka y Volterra y que Goodwin logró replantear para el capitalismo. O sea, Goodwin lo que hizo fue plantear los supuestos y armar un modelito y después de hacer los respectivos despejes se dio cuenta que le quedó un modelo igualito al presa-depredador. ¿Sí? Y este modelo presa-depredador ha sido estudiado en muchos contextos. Así que por eso creo yo que el modelo de Goodwin también tiene un mérito. Y es el mérito de mostrarnos que diferentes ramas del conocimiento podemos retroalimentarnos y aprender unas de otras. El modelo de Goodwin es un modelo económico, o sea, totalmente económico. Si yo no les hablaba de la presa y el depredador, y muchos nunca leen a Goodwin, no, si ninguno de ustedes lea Goodwin, y nunca les hablo de presa depredador, y se hubieran imaginado que había esto, ¿sí? Entonces, a mí me parece que es un modelo que tiene mucho mérito. Es un modelo sencillo, como debe ser. Todo modelo debe ser sencillo, porque si no, no es modelo. O bueno, depende, pero es un modelo sencillo, bien armado, con los supuestos súper claros, y tiene el mérito de que, oh, sorpresa, justo coincide con el presa depredador. ¿Ya? Entonces ahí nos muestra que podemos aprender muchas cosas de otras ramas, ¿no? Como la biología. Este modelo presa depredador es bien interesante porque incluso se puede demostrar matemáticamente que el modelo siempre genera ciclos cerrados cuando las constantes son positivas, ¿sí? Cuando las constantes son positivas, esto se demuestra matemáticamente que genera ciclos cerrados, ¿ya? No lo vamos a hacer en este curso, eso ya es un tema adicional, pero tal vez les voy a dejar un anexo en el matemática con los códigos para verificar que se generan ciclos, ¿ya? Pero eso sería totalmente opcional, eso sí, yo les aclararé que va a ser opcional, ¿ya? Para efectos de nuestro curso, basta con que ustedes conozcan esta analogía. O sea, el modelo de Goodwin sigue una analogía presa-depredador. Ahora la pregunta es, ¿quién es la presa y quién es el depredador en el modelo de Goodwin? ¿Sí? Si recordamos que B es la tasa de empleo, entonces la tasa de empleo es la presa. Y U, que es el depredador, sería la participación salarial. Entonces, en rigor, en el modelo de Goodwin, la tasa de empleo es la presa y la participación salarial es el depredador. ¿Ya? Pero no nos queda muy claro, ¿no? Porque hay dos clases sociales, trabajadores y capitalistas. ¿Quién es la presa? ¿Quién es el depredador? Ya más adelante hablamos de esto. Ahora, quiero mostrarles más bien un ejemplo de cómo se ha estudiado este modelo presa-depredador, ¿sí? Porque ha recibido atención en muchos ámbitos. Por ejemplo, eh, aquí ustedes ven en la lámina una captura de justo lo que les decía, ¿no? Tenemos un pasto verde. Tenemos unas ovejitas que representan las presas y tenemos unos lobos que representan a los depredadores. Esta es la representación del modelo presa-depredador de Lotka-Volterra, que recuerden tiene la misma forma que el modelo de Goodwin. ¿Ya? Este modelito se ha estudiado de muchas maneras. Una de estas que a mí me gusta mucho es esta simulación por computadora que se hace en un software que se llama NetLog. ¿Ya? Este es otro software, ¿ya? Este es un software que sirve para construir simulaciones basadas en modelos de agentes. ¿Ya? Ya les voy a poner el software. Entonces vamos a dar clic en este enlace, ¿sí? Vamos a ver qué tiene aquí este enlace, pero es el modelo presa depredador en definitiva, ¿no? Ya, entonces si ustedes dan clic al enlace, les va a mandar a una página que es el sitio web de NetLogo, ¿sí? Y aquí pueden ver que tenemos un modelo de ejemplo de biología de la depredación lobos-ovejas.
O sea, es el modelo presa-depredador de Oscar Voltaire, ¿ya? Entonces, ¿qué es NetLogo? NetLogo, NetLogo, ¿sí? En esencia, es un lenguaje de programación, más o menos, que permite construir algo que se llama modelos basados en agentes, ¿ya? Esta es otra forma de modelos, modelos basados en agentes. Son modelos de simulación en donde ustedes en un determinado espacio ponen a un grupo de agentes, ¿sí? Ponen algunos supuestos de cómo se van a comportar estos agentes y luego dejan que sea la computadora la que simule el comportamiento y vea qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces son modelos bien interesantes porque permiten modelizar cosas muy complejas, ¿sí? De hecho, en NetLogo hay algunos modelos económicos, como por ejemplo modelos de distribución de la riqueza, ¿sí? Y la idea es parecida, o sea, ponen ustedes unos individuos, ponen la riqueza, le ponen a interactuar y ven lo que pasa, ¿sí? Pero obviamente que el modelo depende de los supuestos iniciales. Pero bueno, veamos primero este modelo presa-depredador. Entonces, aquí tienen algunas opciones. Aquí pueden ver que está la versión lobos, ovejas, ¿sí? Ovejas, lobos. O también pueden tener la opción ovejas, lobos y césped. En ese caso, el césped también tendría una ecuación diferencial que indicaría cómo va cambiando. Nosotros nos quedamos con la versión básica, que es la que estamos usando, ¿no? O lobos y ovejas. Ya. Ustedes pueden escoger las condiciones iniciales. Aquí las condiciones iniciales son el número inicial de ovejas, el número inicial de lobos. ¿Ya? Luego ustedes también pueden escoger la tasa a la que puede crecer el césped, ¿sí? Entonces, ustedes le dan clic en Setup y aparece en pantalla los lobos, las ovejas y el verde pasto, que está listo para ser consumido, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver que pueden poner características adicionales, ¿no? ¿Cuánto ganan las ovejas de la comida, del césped? ¿Cuánto ganan los lobos de la comida, o sea, de comerse a las ovejas? ¿Cómo se reproducen las ovejas? ¿Cómo se reproducen los lobos? Pues como pueden ver, este es un modelo un poquito más avanzado que el modelo básico presa-depredador. Pero lo que quiero que se fijen es en lo que sucede cuando doy clic en Go. Show Energy, no, no pongamos energía. Entonces, cuando yo doy clic en Go, miren lo que pasa. Miren cómo empiezan a interactuar ovejas y lobos. Este es un modelo basado en agentes. Es un modelo donde ponen unos agentes y les ponen a interactuar estos agentes y empiezan a ver lo que sucede. Ya se acabaron los lobos. Paremos, 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 paremos. Ya. A veces pasa que se pueden acabar los lobos o las ovejas y colapsa el modelo. Entonces tal vez nos falta un poco más de lobos. Pongamos más lobos inicialmente. Ya. Volvemos a dar setup. Veamos si ahora con más lobos esto se estabiliza. Vamos en Go. De ahí pueden ver, ¿no? Hemos puesto un poco más de lobos y otra vez hicimos que el modelo corra. Entonces ahí ustedes pueden ver lobos y ovejas, ¿no? Entonces ahora creo que se faltó más lobos todavía. Ya, un intento más. Si bien es bonito, o sea, se ve bonito, ¿no? O sea, que ustedes pueden ver cómo van interactuando las ovejas y los lobos. Yo quisiera que se fijen en este gráfico de acá. ¿Sí? Este grafiquito que está aquí, en la esquina izquierda, inferior. Porque en este gráfico están apareciendo ciclos. El ciclo de las ovejas y el ciclo de los lobos. Entonces, este modelito es un modelito que genera ciclos en la población de ovejas y lobos, ¿sí? Solo hay que escoger las cantidades iniciales adecuadas o, ¿qué más deberíamos saber? Hagamos que los lobos ganen más con la comida. Veamos si es que eso ayuda. Setup, go. O sea, quiero que se estabilice el modelo, ¿no? ¿Qué significa estabilizar? Que no desaparezca ninguna población. Entonces, fíjense en el cuadrito. Fíjense en el cuadrito, ¿no? Entonces, si se fijan, surgen unos ciclos, donde hay etapas en donde los lobos son más, otras etapas donde las ovejas son más, y así se mantienen los ciclos. Miren, aquí ya creo que se estabilizó. Ya, parece que hay muchos lobos y ovejas, pero luego se estabiliza y caen, y así está, miren. Aquí acaba de surgir los ciclos. Stop. ¿Ya? Entonces, obviamente que estos modelos son muy sensibles a las condiciones que ustedes pongan, ¿no? Los lobos se están reproduciendo muy rápido, bajémosle un poco la reproducción. Un último setup, pero ahora ya no se fijen tanto en el panel del dibujito. Ya se ve bonito, pero vamos al panel de acá, que es el de los gráficos. Aquí si ven está el tiempo. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos estas gráficas? Tiempo y tasa de empleo. Y nos salía algo así. Es la misma gráfica, pero aquí en vez de llamarle tasa de empleo le estamos llamando depredador y presa.
¿sí? Presa y depredador. Pues veamos un último intento. Setup, le bajé un poco la tasa de reproducción de los lobos y vamos con Go. Veamos si se estabiliza. Entonces, miren cómo van las poblaciones. Miren cómo son fluctuantes. A veces una población está más arriba, después la otra población es la que está más arriba, y así surgen los ciclos en las poblaciones. Aquí otra vez, y aquí vuelven a caer y a crecer, y miren cómo empiezan a crecer las ovejas y los lobos, van a crecer ya mismo. Entonces aquí están los ciclos. Entonces aquí pueden ver que hay ciclos entre las presas y los depredadores. ¿Ya? Eh, no logré hacer que se estabilice. ¿Qué significaría que se estabilice? Que esto sea constante en el tiempo, o sea, que no esté pasando que de repente estalla una población. ¿Por qué? De hecho, miren lo que pasa si le dejáramos. Bueno, de gana le puse stop. Si le dejamos, miren lo que pasa al final. Desaparecen todos, ¿no? Este es el equilibrio trivial. Recuerden que había un equilibrio trivial en donde uno podía encontrar que B es igual a cero y U es igual a cero. Y es equilibrio. ¿Por qué? Porque es el caso en donde no hay lobos, no hay ovejas, nada crece y a nada se mueve. Equilibrio. Pero es obviamente un equilibrio trivial, porque es un equilibrio que en el caso económico no puede darse. Pero si ven cómo surgen los ciclos, ¿no? Entonces les dejo un reto, colegas. Intenten ver con qué parámetros, o sea, cambiando la tasa de reproducción de los lobos, las ovejas, etcétera, con qué parámetros logran estabilizar las poblaciones. O sea, logran hacer que las poblaciones se mantengan estables y no estén desapareciendo. Pongamos un caso en donde también ponemos césped, el último. A ver qué pasa. Entonces, miren cómo ahora el césped o la hierba ya no es regular. Hay lugares donde la hierba va a crecer más, otras menos, y eso también crea más complejidad. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver ustedes cómo tal vez se estabiliza más fácilmente el ciclo, ¿no? Entonces aquí pueden ver que están los ciclos en los lobos y las ovejas, y también está el césped ahí con sus etapas cíclicas de expansión y crecimiento. Entonces, usualmente cuando se pone el césped es más fácil que el modelo se estabilice. Entonces aquí pueden ver los ciclos, ¿no? Claro, la pregunta es, bueno, en términos económicos, ¿qué sería el césped? ¿Ya? Entonces ahí se podrían pensar en otra ecuación diferencial para el césped. Pero bueno, ahí pueden ver que se estabilizó, ¿no? Entonces, esta es la estabilización, o sea que los ciclos más o menos se mantienen con las poblaciones creciendo, cayendo, creciendo, cayendo, pero nadie desaparece, ¿no? Ya. Más abajo, colegas, ustedes pueden encontrar un montón de cosas. Los comandos, eh, los códigos que utilizamos, bueno, aquí están los códigos. Esta es la programación en NetLogo. Pues como pueden ver, todo se reduce a programación. Entonces aquí es un lenguaje de programación para crear este software, este programita. Sí, no es muy grande. De hecho, les invito a que echen un vistazo si es que quieren. ¿Ya? Si tuviéramos tiempo, yo alguna vez tenía deseos de enseñarles el logo, pero eh, toma tiempo. ¿Ya? Entonces, más bien les dejo como una curiosidad. Pero vean cómo todo se vuelve a reducir a software, aprender a programar. Y aquí tienen información adicional de cómo se comporta el modelo, qué es el modelo y etcétera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ahí tienen incluso la bibliografía de referencia y aquí pueden encontrar a Lotka y a Voltaire. ¿Sí? Entonces, esto también es interesante porque, repito, nos abre la puerta a pensar, bueno, ¿cómo sería una implementación de estas, pero ya no para presa depredador, sino para el modelo de Goodwin? Entonces, tendríamos trabajadores, capitalistas, ¿qué tendríamos? ¿Ya? Ahora, para alimentar un poco más la curiosidad, permítanme mostrarles qué otros modelos hay, por ejemplo, en términos económicos. Miren, economics. Entonces, a nivel económico tienen algunos modelos, ¿sí? Entonces aquí tienen, por ejemplo, el tema de mercados, tienen la paradoja de Bryce, tienen guerra de las frutas, la ley de Hotelling, ¿sí? Y tienen muchas otras. Quiero mostrarles este, ¿no? Veamos, por ejemplo, la distribución de la riqueza, es el que les decía. Entonces, esto es súper interesante porque eh, hay muchos modelos, ¿sí? Hay muchos modelos de tipo, de tipo, como se dice, modelos basados en agentes, ¿no? En donde podemos ver comportamientos bien interesantes. Miren este, ¿no? Este es un modelo más económico, que es distribución de la riqueza, ¿ya? Si quieren los detalles del modelo, ustedes pueden ver aquí que dice Model Info, y pueden leer los modelos, de qué se trata, y aquí incluso pueden encontrar las referencias. Miren, incluso da unas propuestas de cómo se puede extender el modelo, ¿ya? Penosamente en inglés, ¿no? Esa es la limitante, pero bueno, eh, quienes ya sepan inglés pueden revisar esto y quienes no, para motivarles a que estudien inglés, porque para que vean que la ciencia está avanzando por algunos lugares que requieren el inglés, ¿no? Pero bueno, veamos qué hace este modelo. Entonces, hacemos setup,
Entonces, miren aquí, tienen personitas de diferentes colores, ¿sí? Si ven que hay diferentes colores de personitas, que imagino son las diferentes clases sociales. No es marxista este modelo, por si acaso, este es un modelo de convencional de clase alta, media y baja, que no me gusta mucho esa clasificación, pero bueno. Y vamos a ver que la riqueza está más o menos distribuida de esta forma, ¿no? Imaginen que son vetas de oro. Imaginen que son vetas de oro. Y entonces tenemos la población que se está distribuyendo la riqueza. Entonces le dimos setup, se cargó y le damos clic en Go. Entonces miren cómo la gente se va llevando la riqueza y se va concentrando en diferentes grupos. Y miren cómo nos va dando una simulación del índice de Gini. Recuerden, el índice de Gini es el índice que nos dice cuando tenemos cero total igualdad, cuando tenemos uno total desigualdad. ¿Sí? Tenemos la curva de Lorenz. Recuerden que la curva de Lorenz nos muestra justamente cómo se distribuyen los ingresos. Y aquí podemos ver, eh, bueno, tortugas les llama a los recursos. Podemos ver que hay hay un montón de personas. Ah, no, perdón, tortugas son los agentes, no me acordaba. Cada uno de estos en NetLogo se les llama tortuga. Lo que pasa es que en sus inicios NetLogo solo usaba unas tortuguitas. Entonces se quedó el nombre de tortuga. Ahora ya son personas, ¿no? Pero las tortugas, esto que dice tortugas son las personas. Entonces miren cómo este programa me dice un montón de personas de clase baja, o sea, con pocos ingresos, y pocas personas de clase media y alta. ¿Ya? Entonces esto ayuda a entender un poco la desigualdad del ingreso. ¿Sí? Y hay muchos otros modelos. ¿Ya? Hay modelos también, como estamos en épocas de pandemia, podemos también ver que hay modelos, por ejemplo, de cómo se difunde un virus. Permítanme poner aquí virus. ¿Ya? Miren este. Difusión de un virus en una red. Virus on a network. Entonces, este es súper interesante. Ustedes dan setup y aquí está la red. Imaginen que estas son personas que tienen algún vínculo. Y si no me equivoco, los rojos son los infectados. Los rojos son los infectados, los azules son los susceptibles a enfermarse y los de color gris son los que ya sacaron resistencias al virus. Entonces, si le damos clic en Go, ahí ustedes pueden ver cómo va cambiando los colores, ¿no? Entonces, algunos se contagian, después de que se contagian se vuelven resistentes o se mueren. Se podría interpretar también que ya se mueren, claro, un muerto ya no se enferma. Y así, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver aquí cómo va cambiando las poblaciones entre gente infectada, gente susceptible y gente que ya hizo resistencias o, bueno, que ya se murió. Entonces, es bien interesante este enfoque de modelos basados en agentes, ¿sí? Penosamente no puedo detenerme más en esto, pero creo que es muy útil que lo conozcan, colegas, para que lo profundicen, para que vean algunos tutoriales, aprendan a programar. Quién sabe de aquí puedan salir trabajos de investigación interesantes entre ustedes. Sería súper novedoso. Entonces, les invito a que vean estos modelos. eh, y bueno, como aparte están aprendiendo matemática, quedaría excelente, ¿no? Aprenden matemática y aparte aprenden NetLog. ¿Ok? En fin, entonces, por eso quería hablar de este tema de presa depredador, porque me abrió la oportunidad para presentarles los modelos basados en agentes, de los cuales el modelo presa depredador es un ejemplo. ¿Ok? Bueno, esto de aquí, este gráfico feo, es la teoría que permite más o menos demostrar en términos más matemáticos, ¿sí? Demostrar de forma más analítica cuándo estos modelos generan ciclos estables, ¿sí? Entonces, en términos más matemáticos, hay algo que se llama la traza y el determinante del jacobiano del sistema, ¿sí? Y ustedes pueden ver que hay un tipo de modelos que genera centros, ¿ya? Yo no quiero, colegas, que ahorita ustedes se preocupen qué es la traza, qué es el determinante, ¿ya? Esos son temas más avanzados. Yo les voy a ver si les dejo en en el cuaderno de matemática al final un anexo con las fórmulas de estos temas, pero eso ya es totalmente libre, o sea, eso ya no va es para nuestro curso. Esta gráfica solo es para informarles que así como hay modelos que generan ciclos cerrados como el de Goodwin, hay una infinidad de modelos más. Hay modelos que, por ejemplo, generan espirales inestables o espirales estables. Esto, por ejemplo, vamos a ver en el próximo modelo. Vamos a ver modelos que generan espirales. Hay modelos que generan otro tipo de estabilidad o inestabilidad. O sea, hay modelos de todo tipo. Nosotros duras penas hemos visto este ejemplo. Y en economía hay muchos modelos que ya utilizan este tipo de enfoques, ¿sí? Así que no es solamente una invitación, colegas, a que vean modelos basados en agentes, sino que para quienes les guste más la matemática, hay toda una teoría para estudiar estos modelos, ¿sí?
y aplicada a la economía incluso. De hecho, el mismo Goodwin, en otros trabajos, piensen que Goodwin escribió el modelo presa-depredador, el que vimos, a mano alzada, casi 5 páginas. Pero Goodwin desarrolló un montón de modelos tratando de ver cómo explorar estos temas de la complejidad del capitalismo, los ciclos, cuándo se vuelven ciclos explosivos o inestables, etcétera. Goodwin tiene un trabajo muy interesante en donde él trata de analizar ciclos no solo marxistas, keynesianos, incluso trabaja con temas de Schumpeter. O sea, Goodwin dejó un trabajo muy interesante que creo yo hay todavía mucho por explorar. ¿Sí? Así que es la invitación más bien a decirles que hay un montón de modelos todavía por ahí, nosotros vamos a ver algunos, pero hay muchos otros modelos, colegas, por estudiar, ¿no? Bueno, entonces vamos a cerrar ahora sí el modelo de Goodwin con unas observaciones finales, ya para dar por cerrado este tema y pasar en el próximo video al siguiente modelito, que también va a ser un modelo de ciclos. Pero bueno, observaciones finales, ¿no? El modelo de Goodwin ha recibido varias observaciones llamativas. O sea, varias personas han visto el modelo de Goodwin y han dejado diferentes comentarios. A mí me gusta mucho un comentario que dejó Robert Solow, ¿ya? Recuerden, Robert Solow eh, es uno de los padres de la teoría del crecimiento económico. De hecho, no se olviden que tenemos el modelo de crecimiento de Solow del año 56, o Solow-Swan, ¿ya? Porque fue desarrollado también por Swan, que es un modelo totalmente diferente al de Goodwin. El modelo de Solow básicamente predice que la economía no crece en ciclos, sino crece regularmente. En cambio, ¿qué es lo que dice Goodwin? Que no, la economía crece pero con ciclos. Entonces, algo más interesante es que Goodwin creo que llegó a darle clases a Solow. ¿Ya? O sea, hay vínculos entre todos. Vean, pese a que Goodwin medio marxista y todo, se llevaba con Solow. Entonces, Solow escribió un artículo sobre el modelo de Goodwin. De hecho, aquí les dejo el enlace al artículo original de Solow. ¿Sí? Entonces, le dan clic aquí en el enlace. Aquí se les abre el articulito de Solow. Sí, esperemos, aquí está. Entonces, esta es una reflexión que hace Goodwin, ¿no? Sobre eh, Reminiscence and Rumination del modelo de ciclos de Goodwin. ¿Ya? O sea, unas reflexiones. Sí, y es bien bonito este artículo porque, claro, también presenta el modelo, pero más es la anécdota que cuenta. Ahí Goodwin cuenta, ahí solo cuenta cómo conoció a Goodwin, ahí incluso solo cuenta cómo él llega a Harvard y al inicio no sabía que quería estudiar. Imagínense que solo uno estudiaba economía, solo es premio Nobel de economía. Creo que aún vive Solo, ya está mayorcito. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que dice Solo? ¿Ya? Solo dice que este modelo de Goodwin en realidad no es una lucha a capitalistas trabajadores. Según Solow, dice, el verdadero conflicto en el modelo no está entre trabajadores y capitalistas solamente, sino entre empleados, que serían los depredadores, y desempleados, que serían las presas. ¿Ya? O sea, para Solow, recuerden, B era la presa, ¿no? Presa, la tasa de empleo, ¿ya? Y U era la participación salarial, que sería el depredador. Entonces, Solow dice, a mi parecer, los empleados son los depredadores, porque ellos reciben el salario, y al recibir el salario crean, limitan las oportunidades de las presas, que son los desempleados. Claro, aquí ya depende de cada quien puede dar otras interpretaciones. Por ejemplo, otros autores, otras interpretaciones, por ejemplo, han planteado que las ganancias capitalistas son la presa y los salarios son los depredadores. ¿Ya? Yo creo que esta tiene más sentido. Aunque es interesante lo que dice Goodwin, ¿no? Nos deja pensando, bueno, ¿y qué rol juegan los desempleados en el modelo? ¿Ya? Pero hay otros autores, por ejemplo, Cámara Izquierdo, él es un autor marxista importante, actual, ¿no? Él acaba de sacar un artículo, que de hecho aquí les dejo el enlace, y en ese artículo Cámara Izquierdo dice, bueno, para mí más bien las ganancias capitalistas son la presa, ¿sí? Porque recuerden que la tasa de empleo crece gracias a las ganancias, y en cambio los salarios serían el depredador. ¿Ya? Entonces hay muchas interpretaciones, ¿no? De hecho, aquí el artículo de Cámara Izquierdo igualmente les dejo, solo tienen que dar clic en el enlace. De este artículo de Cámara Izquierdo hablaremos luego, porque Cámara Izquierdo tiene un artículo súper interesante en donde él más bien reseña varios modelos de ciclos. Sí, ahí menciona el modelo de Goodwin, pero también menciona otros modelitos. ¿Ya? También menciona otros modelitos, así que de este trabajo de Cámara Izquierdo hablaremos más adelante. A su vez, Solow también hizo otros comentarios. Solow plantea que en el modelo la demanda posee un rol demasiado pasivo. ¿Se acuerdan que les dije, no? No tenemos muy claro cuál es el rol de la demanda. El aumento de los salarios no necesariamente golpea las ganancias, porque si suben los salarios también puede subir la demanda.
Y si sube la demanda, eso puede impulsar a las ganancias capitalistas, sobre todo si se aumenta el uso de capacidad instalada. ¿Ya? Entonces, esa es una variable que no está en el modelo de Goodwin y es hasta qué punto el aumento salarial también mejora la demanda, mejora el uso de capacidad instalada y aumenta las ganancias capitalistas. Entonces, solo toma en cuenta eso y dice, bueno, ese es un temita que falta en el modelo, el rol de la demanda. De hecho, el modelo siempre asume la ley de Say en el mercado de bienes. O sea, recuerden que la ley de Say es oferta igual a demanda, ahorro igual a inversión, en el mercado de bienes, no en el mercado laboral. No, en el mercado laboral siempre hay desequilibrio, pero en el mercado de bienes no. ¿Ya? Por tanto, no, según Solow, los ciclos que se presentan en el modelo de Goodwin no necesariamente son los llamados ciclos de negocios. Los ciclos de negocios son los ciclos que los keynesianos usualmente estudian, que son ciclos cortos, ¿sí? Son ciclos de una duración corta. Es decir, el mismo Solow admite que los ciclos de Goodwin aplicarían a una escala de tiempo considerablemente amplia. O sea, recuerden que en el caso de Francia nos había salido que los ciclos duran como 21 años, más o menos, el ciclo de Goodwin. Entonces solo argumenta eso, dice, estos ciclos que plantea Goodwin no son los ciclos convencionales, no son los ciclos de que un año crece, otro año cae, no, estos son ciclos largos. Y eso también es interesante porque un ciclo largo en el capitalismo puede significar una depresión y una crisis de años, no una crisis de un año o dos, sino una crisis de años. Que por cierto, ahorita el mundo vive una crisis de años, ¿no? Entre la pandemia del coronavirus y los conflictos entre Rusia y Ucrania, estamos en 2022 por si acaso. El mundo vive una crisis de años. Entonces, Solow diría, bueno, el modelo de Goodwin ayuda a entender ciclos y crisis largas. Y a muchos no les gusta ese enfoque porque es un enfoque marxista. Porque los marxistas son los que argumentamos que el capitalismo llega a tener crisis muy largas en donde los trabajadores sufren en serio. No son crisis de un año o dos, son crisis de años, 5, 6 años. Entonces, eso también resalta Solo. Solo dice, cuidado, el modelo de Goodwin no es cualquier modelo de ciclos, es un modelo de ciclos largos. ¿Ya? Y como les decía, no recordemos el ejemplo de Francia. 21 años es larguísimo para un ciclo. Y habían ciclos incluso más largos, ¿no? De 40 años y demás. ¿Qué más como observaciones finales al modelo de Goodwin? El modelo de Goodwin posee una estructura tan general y bien compacta que ha recibido varias ampliaciones. Hay un montón de ampliaciones del modelo de Goodwin. ¿Ya? Eh, Estos autores, Acevedo y Araujo, tienen un artículo en donde ellos resumen algunas de esas extensiones. Sí, entonces ellos dicen, bueno, entre las extensiones que se han hecho al modelo de Goodwin, tenemos los siguientes factores. Hay modelos de Goodwin que ya incluyen inflación, hay otros que ya tienen política fiscal, hay otros que tienen crecimiento hasta neoclásico, hay otro que tiene salario de eficiencia. Este es un tipo de salario que, bueno, la teoría fue desarrollada por Shapiro y Stiglitz, que más o menos se trata de entender cómo el salario, no, el mercado laboral no llega al pleno empleo. También hay otro tema de cuestiones sectoriales, o sea, hay modelos de sectores y también hay temas hasta de estabilidad financiera. Hay un modelito que ojalá avancemos a ver, que es la mezcla de Goodwin con las hipótesis de la inestabilidad financiera de Minsky. Hyman Minsky fue un autor que habló de cómo el sector financiero crea inestabilidad. Hasta el tema financiero ya se ha mezclado con Goodwin, ¿sí? Entonces igual les dejo el enlace a este artículo por si quieren enterarse de todas esas extensiones que ya existen del modelo de Goodwin, ¿sí? Es bueno saber porque a veces uno quiere inventarse cosas, pero tal vez ya hay, ¿sí? Tal vez ya hay. Entonces, este es el artículo de Acevedo y Araujo. En este articulito, ¿sí? En este articulito, los autores, bueno, hacen un trabajo empírico, ¿no? Hacen un modelo econométrico, pero ellos también aquí citan varios trabajos. Miren aquí. Entonces, aquí pueden ver que hay varios trabajos citados, ¿sí? Varios trabajos citados de lo que ya se ha hecho con el modelo de Goldwyn. Son un montón de cosas. Sí, o sea, ya se ha hecho muchas cosas con el modelo de Goodwin, porque es un modelo muy básico. Ya se ha hecho modelo de Goodwin con economía abierta, ya se ha hecho modelo de Goodwin en diferentes sentidos, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen más interés en ver qué se puede hacer con el modelo de Goodwin, primero busquen la literatura, o sea, vayan al Google académico, vean qué se ha escrito antes de querer inventarse, porque tal vez alguien ya más se inventó, ¿sí? Entonces, este es el artículo que les menciono, el de Acevedo Araujo. También hay otra referencia bien interesante que es la de Barrales y Ruiz. Aquí también les dejo este artículo. Este es uno más reciente del 2022, fresquito. Este no es solo del modelo de Goodwin, ¿sí? Este es un artículo que muestra varias referencias de ciclos distributivos, ¿sí?
El modelo de Goodwin es un ciclo distributivo o genera ciclos distributivos, pero hay otros modelos de ciclos distributivos. Entonces, Barrales, Ruiz y colegas hacen un análisis de varios de estos modelos, ¿sí? De nuevo, las disculpas del caso, ¿no? Todo esto está en inglés, pero bueno, digamos, es lo mejor que hay, al menos lo mejor que he podido encontrar para nuestro curso. Entonces aquí pueden ver que este artículo hace una revisión de los debates actuales sobre los ciclos distributivos que empiezan justamente con el modelo de Goodwin que se titula A Growth Cycle, el que hemos visto. O sea, colegas, no hemos tenido la oportunidad de ver todo lo que les estoy dando, todo lo que les estoy mencionando, pero ya tienen las bases. O sea, aquí ya quedan ustedes en la posibilidad de leer estas cosas, repito, penosamente en inglés, pero es para que profundicen si es que quieren, ¿no? Entonces, estos autores hacen una revisión de, bueno, ¿qué nomás hay sobre ciclos distributivos, empezando desde Goodwin? ¿Sí? Entonces ahí se puede ver que está Goodwin, aquí ellos citan a Lotka y Volterra, y vuelven a hablar del modelo, y después hablan de varios autores que han tratado de mencionar o mejorar el modelo. Incluso vean cómo citan a Marx, porque la esencia de todo es Marx. O sea, Marx es la inspiración para este tipo de modelos. ¿Ya? Para que sepan que, bueno, ahí está Marx, ¿no? O sea, Marx tiene su importancia, pero como autores ya actuales, ¿no? O no tan antiguos. Entonces aquí está este artículo que también les dejo. Y bueno, obviamente también tienen el artículo de Graciela y Maheshwari, porque ellos, a más de todo el trabajo que hacen de ver los ciclos, estimarlos para varios países, también mencionan algunos trabajos que ya se han hecho. Sí, así que también pueden leerse el artículo de Graciela y Maheshwari. Y creo yo, colegas, que con estas tres fuentes adicionales ya tienen de sobra para quienes quieran profundizar en el modelo de Goodwin, quienes quieran ver qué extensiones se han hecho y quién sabe, tal vez alguno de ustedes quiera hasta hacer su propio modelo, su propia versión del modelo de Goodwin. Ya les digo, no he visto modelo de Goodwin con precio del petróleo. Sería de ver si es que existe y si no existe sería interesante. ¿Qué pasa con una economía pequeña, abierta, cuando el precio del petróleo cae? ¿Qué sucede con los ciclos? Yo tengo la hipótesis, y esto es una hipótesis que todavía no la investigo bien, pero creo que si yo tengo el tiempo, tengo la tasa de empleo y tengo el ciclo del modelo de Goodwin, lo que provocan los precios del petróleo, me parece, es que los ciclos se hacen más agudos. Me parece. Creo que ese sería el efecto, pero no estoy seguro. Sería de investigarlo más. ¿Ok? Entonces, colegas, con esto damos por terminado toda esta serie de videos sobre el modelo de Goodwin. Espero que esto les despierte la curiosidad, quieran aprender más y también se queden con la posibilidad de replicar los modelos con el software que les dejo, ¿no? Los comandos de matemática. Así que ya pueden ustedes revisar e intentar reproducir el modelo para otros países, ¿no? Y sí les invito a que si es que ya saben inglés, o quieren hacer el esfuerzo, lean estos artículos para que sepan qué más hay. Penosamente ya el tiempo no nos da para profundizar más en Goodwin. En el próximo video y los videos que siguen vamos a estudiar otros modelos de ciclos también, ¿sí? Pero Goodwin digamos que es la piedra angular. Goodwin es el ladrillo inicial con el que los otros modelos se van a ir construyendo. Por eso es que era mi necesidad de que ustedes vean a detalle este modelito, ¿ok? Entonces con esto cerramos este grupo de láminas y quedamos listos para en los siguientes videos ver otros modelos igualmente usando el software matemática, ¿ok? Entonces, hasta aquí, colegas, llega el presente video.